7 en punto de la mañana del día martes 23 de febrero del 2026 se da inicio a la sesión convocada para el día de hoy. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a la mesa directiva. Buenos días a los honorables diputados. Buenos días a los amigos que nos acompañan en las barras y a los tolimenses que siguen la transmisión a través de los medios digitales. Llamado a lista Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Duarte Mesa Yesid Esteban. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Ferro Lozano Felipe Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Mora González Edna Carolina. Morato Ortiz Julio César. Ortiz Monroy Mauricio. Otálora Arias Abel. Muy buenos días para todos. Presente, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Muy buenos días para todos, para los de gobierno, por supuesto a mis compañeros. Presente. Reyes Giraldo Milton Fernando. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Tocora Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenos días para su merced, señor secretario, de igual manera para todos los honorables diputados y diputadas de la Asamblea Departamental y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Con los buenos días para nuestros compañeros diputados, para todas las personas que nos acompañan en las barras, para los funcionarios del gobierno departamental. Buenos días, presidente Abel Otálora, vicepresidente Carlos Reyes, secretario, presente. Dejar constancia de la presencia del honorable diputado Beltrán Amortegui Juan Guillermo, de la presencia del honorable diputado Ortiz Monroy Mauricio, lo que de conformidad al artículo 130 del reglamento interno, 135 del reglamento interno de la Asamblea, existe quórum deliberatorio y decisorio, señor presidente. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día y ponerlo en consideración. El siguiente es el orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial
en el recinto de la corporación el día de hoy, martes 3 de febrero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 02 de 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental, a cargo de la doctora Sandra García. Cuarto, proposiciones y varios. Se le informa a la plenaria que se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Aprobado, secretario. Continúe con el siguiente punto. Lectura de correspondencia. El suscrito secretario informa que no existe correspondencia pendiente para la lectura en la sesión del día de hoy. Siguiente punto, secretario. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 02 de 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental, a cargo de la doctora Sandra García. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que la secretaria de Infraestructura no hace presencia en el recinto hoy debido a que se encuentra fuera de la ciudad. Fue delegada por nuestra gobernadora y está como delegada la ingeniera Diana, que es la directora de Hábitat del departamento. Este proyecto de ordenanza en el día de hoy y en este tercer punto, como lo venimos haciendo en todos y cada uno de los debates de los proyectos de acuerdo, el día de hoy corresponde a la socialización de la Secretaría de Infraestructura. Así como en el día de ayer lo hicimos con planeación, iniciamos con Hacienda, se está haciendo el seguimiento a este proyecto de ordenanza y se están aclarando las dudas con relación a este proyecto número 002 del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, haciendo claridad de que en esta ordenanza en donde se incorporan esos recursos tiene que ver mucho con las dependencias de infraestructura de la Secretaría Agropecuaria y la Secretaría de Educación. Doctora Diana tiene el uso de la palabra para que nos explique en el tema de infraestructura y hábitat este proyecto de ordenanza. Doctora Diana, presidente, permítame primero dejar constancia de la comparecencia en la sesión que se está realizando del honorable diputado Escandón Castellanos Brian Alfonso, del honorable diputado Morato Ortiz Julio César y del honorable diputado Reyes Giraldo Milton Fernando, de la doctora honorable diputada Sánchez Stephanie Lucía y del honorable diputado Felipe Andrés Ferro Lozano. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por el uso de la palabra. La idea es que les podamos hoy contar los recursos que están para incorporar en esta vigencia y el estado de cada uno de los proyectos que están en la Secretaría de Infraestructura y que fueron producto de financiación del empréstito. Siguiente, por favor. Para la vigencia 2025, la Secretaría de Infraestructura tenía a cargo la ejecución de proyectos con recursos del empréstito por valor de 156.492 millones de pesos. El presupuesto fue incorporado en la vigencia 2025 y se comprometieron con registro presupuestal
En la vigencia 2025, 48.302.384.506 millones de pesos. El día de hoy se va a exponer la incorporación de los recursos que no alcanzaron a obtener su registro presupuestal en la vigencia 2025 por un valor de 108.189.615.493. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con los proyectos de gas, proyectos que fueron traídos a la Asamblea, que se configuraron en 9 proyectos para beneficiar a 10 municipios. De los 9 proyectos, 8 convenios interadministrativos fueron firmados en noviembre del año 2025 y cuentan con registro presupuestal, como se puede ver en la columna del valor ejecutado. Dentro del valor de cada uno de los proyectos está incluido la ejecución de la obra y la interventoría. La obra, en su totalidad de los 8 convenios firmados, cuenta con RP y la interventoría de cada uno se estructuró en un solo proceso precontractual que el día de hoy se encuentra colgado en el SECOD con el número del proceso CMA 226 de 2025. Este proceso tiene un valor de 2.026 millones de pesos y estamos en el proceso para aperturarlo. Por eso es necesario realizar la incorporación, ya que terminó el CDP su vigencia el 31 de diciembre de 2025. En lo que refiere al proyecto de Villahermosa, no se alcanzó a firmar el convenio antes de que empezara en vigencia la ley de garantías, tomando en cuenta que fue necesario reformular técnicamente el proyecto. De igual manera sigue beneficiando a los municipios de Villahermosa y Armero, pero es un tema de carácter técnico frente al tipo de gas a utilizar y a unos requerimientos y mesas técnicas realizadas con la comunidad. Actualmente el proyecto de Villahermosa está viabilizado y en proceso de cumplir todos los requisitos administrativos del crédito y de solicitud de CDPs y registro ante la Contraloría para poder continuar con su proceso. La incorporación de interventoría de los 8 proyectos firmados, más el proyecto de Villahermosa y Armero, la solicitud es de 12.410 millones de pesos para los proyectos de gas. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los proyectos de vías, se tenía programado ejecutar 121.492 millones de pesos, de los cuales cuentan con registro presupuestal 25.712 millones de pesos y se está solicitando la incorporación para terminar de legalizar 95.779 millones de pesos que se encuentran de la siguiente manera. Las placahuellas de Chaparral, de Ataco, de San Antonio y de Ibagué se estructuraron en un solo proceso precontractual, el cual fue adjudicado el 7 de enero de 2026. Al igual que la interventoría, también está estructurado en un proceso de concurso de méritos que está en proceso pendiente por apertura. El proceso de obra adjudicado el 7 de enero de 2026 está pendiente la minuta y su legalización porque es necesario la incorporación de los recursos. El proyecto que continúa es el proyecto de la vía Cruce Castilla-Coyaima. Este proceso fue adjudicado el 26 de diciembre de 2026 y su interventoría fue adjudicada el 16 de enero de 2026. Los 2 proyectos se encuentran en proceso de legalización y es necesario la incorporación para generar nuevos CDP y poder constituir la minuta correspondiente. El proyecto de Herbeo Delgaditas ha suscitado varios reformulación técnica y en este momento está en proceso de subsanación de temas técnicos para proceder a su viabilidad. La obra Tomogó Prado fue adjudicada el 19 de diciembre de 2025 y cuenta con registro presupuestal, como podemos ver en la diapositiva de la obra. La interventoría fue adjudicada el 20 de enero de 2026 y para continuar con el proceso de legalización y constitución de la minuta es necesario contar con el CDP actualizado, por eso estamos hoy solicitando su incorporación.
El proyecto de la obra de vía Malecón Melgar está colgado mediante la licitación pública 137 de 2025 y tiene una fecha probable de adjudicación 4 de febrero de 2026. Es necesario tener el CDP para continuar con la legalización del proyecto posterior a su adjudicación. En cuanto a su interventoría, está en proceso de estructuración para ser publicada y posteriormente ejecutada. El proyecto de la obra del municipio de Ibagué, Corredor del Norte, es un proceso que se publicó mediante la licitación pública número 218 de 2025, el 15 de diciembre de 2025. Actualmente está en proceso precontractual y pendiente su apertura hasta tanto tengamos CDP actualizado posterior a esta incorporación. Su interventoría está en elaboración para ser colgada en el SECOP. Las vías urbanas del municipio de Coello fueron producto de un convenio que se firmó y que se constituyó RP el año inmediatamente anterior, en el mes de noviembre. Actualmente el municipio tiene proceso colgado con fecha probable de adjudicación 17 de febrero de 2025. Las vías urbanas del municipio de Natagaima fue producto de un convenio que fue firmado y legalizado el año inmediatamente anterior, que el municipio como tal realizó adjudicación de la obra el 26 de diciembre de 2025 y tienen en proceso de estructuración y publicación la interventoría. Las vías urbanas del municipio de Icononso fue producto de un convenio que se firmó y se legalizó en el año 2025 y que actualmente el municipio se encuentra en su proceso precontractual para poder ser adjudicado obra e interventoría. Los convenios todos cuentan con RP dentro del cuadro que pueden observar. Lo que está por comprometer es un remanente del mismo proceso que es necesario tomando en cuenta que aún falta la ejecución de todo el proyecto. Básicamente este es el resumen de los proyectos de empréstito que tiene a cargo la Secretaría de Infraestructura y el por qué estamos solicitando hoy la incorporación de recursos para continuar o con procesos precontractuales o para legalizar las adjudicaciones realizadas a finales del año 2025. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Esteban Duarte. Muy buenos días, un saludo para usted, señor presidente, para la mesa directiva, las y los asambleístas, para todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, del equipo de la Secretaría de Hacienda, para quienes nos acompañan en esta sesión. El espíritu de este proyecto de ordenanza, como bien sabemos, es incorporar unos recursos para comprometerlos en la presente vigencia y lograr así la correcta o normal ejecución de varios proyectos que están contemplados dentro del plan de desarrollo, que incluso en la vigencia anterior nosotros aquí aprobamos una ordenanza de vigencias futuras ordinarias de ejecución, valga la redundancia, y que en su momento no pudieron comprometerse esos recursos y por eso vienen a la Asamblea Departamental a surtir este trámite en el 2026. Como bien tú lo explicabas, directora, muchos de esos recursos son para terminar con el perfeccionamiento, la legalización de este tipo de procesos precontractuales y poder dar inicio, por ejemplo, a los proyectos de gas, en donde tú mencionas de 9 convenios para impactar a 10 municipios. En su gran mayoría, pues, tiene que ver con el tema de la interventoría y solamente falta el de Villahermosa y Armero, que es un solo convenio que no se pudo firmar el año inmediatamente anterior. Yo sí quiero hacer un comentario y es que hemos venido cayendo en cuenta de algunos aspectos que consideramos importantes y sobre todo es para la doctora Carol, secretaria de Hacienda, acerca de lo siguiente. El proyecto inicialmente de ordenanza que se aprobó en mayo, el 013, donde estaba el plan de desarrollo y de la mano el empréstito, allí aparecían, doctora Carol, 105.000 millones de pesos para temas de vías, de infraestructura vial.
y hoy vemos cómo, de acuerdo a algunas modificaciones, algunos cambios apenas normales, yo ayer explicaba que podían obedecer a solicitudes expresas de los alcaldes o a gestión financiera por parte de la gobernación, o incluso algunos aspectos técnicos que hacían inviables ciertos proyectos, como el tema del colegio allá en Pajuil, que se encuentra en zona de riesgo el terreno donde se quiere reubicar. Pero de acuerdo a esas modificaciones, hoy vemos que lo de infraestructura vial son 121.000 millones de pesos, ¿cierto? Por ejemplo, se incluyen las vías de Gaitania y demás. La inquietud que a mí la cual tengo es cuando se van a dar esos traslados, ¿sí?, presupuestales entre una secretaría y otro, eso no debería pasar antes por la asamblea, es decir, ya que no se va a hacer el megacolegio de Gaitania y esos recursos los van a destinar, que es educación, y los van a destinar a infraestructura, eso no debería tener, digamos, un trámite también aquí por la asamblea departamental, para quienes tienen también más experiencia y llevan más periodos o más años aquí en la corporación, que nos puedan a nosotros también dar luces al respecto. Esto en virtud a que bien sea que seamos de coalición o de oposición, pues todos aquí lo que queremos obviamente es que hayan sugerencias que permitan el mejoramiento de estas ordenanzas, ajustes, que se pueda perfeccionar las mismas. De acuerdo estamos en que muy seguramente los 15 asambleístas lo que tanto queremos es el hecho de que inicien estos proyectos, de que empiece a llegar el gas a esas viviendas, de que empiecen a llevarse a cabo la pavimentación de esas vías urbanas o estas vías de segundo orden o de tercer orden. Esa es mi primera inquietud. Y la segunda, también hacía mención ayer, ustedes estaban presentes, yo reconozco eso y nos parece supremamente valioso el tiempo que dedicaron, directora, y también estaba el ingeniero Julio. Ayer estaba Oscar, con quien tenemos una amistad de hace 5 años que nos distinguimos, y él nos explicaba que la vía El Espinal, Guamo, Suárez, que no se había viabilizado metodológica y técnicamente el proyecto, y que razón por la cual pues, no se habían asignado esos 14.000, 15.000 millones de pesos, y que habían sido usados, digamos, para otro proyecto. Yo le decía pues que no nos mencionara eso, porque quien tiene la responsabilidad o la competencia de ese tramo vial, pues es la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, y que lo que yo había escuchado en múltiples ocasiones era que esa vía se va a intervenir, incluso ya van bien avanzados, no sé si ya se terminó la consultoría, y que se va a hacer es con gestión de recursos de regalías, no recuerdo si el 40 o el 60. Nos gustaría, si tú tienes el conocimiento, de saber si esa vía va a ser una realidad o no, en virtud a que pues nosotros obviamente también tenemos una responsabilidad allá con la ciudadanía de esos 3 municipios. Y sumado a eso, recuerdo que en el 2020, yo no estaba aquí en la Asamblea Departamental, pero quienes lo estuvieron en su momento, aquí se aprobó una ordenanza en aquella época, no sé si, o no recuerdo si era iniciativa del gobierno departamental o de algún asambleísta, en donde prácticamente obligaba a que todo aquel proyecto que estuviese en fase 2, es decir, en estudios y diseños, tuviese que llevarse a una fase 3, que es la ejecución. Esto en virtud a que en muchas ocasiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura, llámese educativa, hospitalaria, de vías y demás, pues hay varios proyectos que solamente llegan hasta los estudios y diseños y reposan estos allí en gavetas, pero nunca los vemos nosotros materializados en los diferentes municipios, sino por el contrario, cuando ya los queremos desempolvar hay que hacer un ajuste, una actualización de los mismos, porque pues, la topografía ha cambiado, las situaciones del terreno y demás. Entonces, digamos que esas son mis 2 preguntas. Uno, el tema de que vemos que inicialmente había un presupuesto para infraestructura vial o infraestructura educativa, o por ejemplo lo de la infraestructura hospitalaria de Anzoátegui, que no se va a dar, y que ahora notamos que hay otro diferente, superior o inferior, que si eso no tiene que tener un trámite también acá por la Asamblea. Y 2, que me gustaría mucho saber acerca del proyecto del Espinal Suárez La Chamba. Muy amable, señor presidente, por el uso de la palabra, y ustedes por la atención. Tiene el uso de la palabra la diputada Julie Porras. Gracias, señor presidente. Quisiera solicitarle de manera respetuosa que las intervenciones de ayer, la sesión de ayer y la de hoy, de todos mis compañeros a intervención, se nos hiciera el acta lo más pronto y se nos diera una copia de la grabación
de estas 2 sesiones. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, diputada. Así será. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. Señor presidente, honorables diputados, doctora Diana, señora secretaria de Hacienda que hoy nos acompaña, demás personas que están presentes. La primera pregunta, el proyecto de ordenanza nos habla de una incorporación por 140.000 millones de pesos y la presentación suya no me da, no está por los mismos 140.000, está 95 por un lado y 12.000 por el otro, y entonces ahí falta una platica. Sería bueno saber esa diferencia qué es, porque nos tiene que dar explicación de todos los 140.000 millones de pesos. Esa es la primera inquietud que yo tengo y que sería bueno porque aquí hay proyectos muy importantes para todo el departamento del Tolima en vías, en gas, en todo eso, y que nosotros apoyamos y que estamos prestos en una posterior reunión a hacerle control político a la ejecución de esos proyectos. El otro tema es que aquí en lo que usted nos presenta, en el primer cuadro, valor asignado 35.000 millones de pesos, valor ejecutado 22.000 millones de pesos. Y hay 2 proyectos sin ejecutar, que son los proyectos de Villahermosa y de Armero. Me gustaría saber por qué no se pudieron ejecutar todos en su 100%, cuando creo que tenían el año, y por qué lo tuvieron que ampliar, y por qué los 2 proyectos, el proyecto de Villahermosa y el proyecto de Armero, no se han ejecutado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la... Secretario. Dejar la constancia de la presencia de la honorable diputada Mora González Carolina. Tiene la palabra el diputado Brian Escandón. Secretaria, doctora Diana, secretaria encargada hoy, un gusto tenerla acá. Sabemos la importancia de este proyecto que hoy presenta gobierno y el motivo pues es la incorporación de estos recursos que dependen del crédito. Sabemos que todo esto es en pro de la ejecución y el desarrollo del plan de desarrollo que nosotros acá como asamblea aprobamos. Hay algo muy interesante dentro de este proyecto y hoy refiere directamente a la exposición que usted hace y en el análisis que le hacíamos, es que el 68% dentro de lo que ingiere los 141.000 algo millones, pues el 68% va destinado a vías, y eso es un tema que refiere gran importancia porque creo que es la necesidad latente y sobre todo con estos cambios climáticos que ve uno y recoge en los diferentes municipios y sectores, sobre todo rurales, que uno visita del departamento del Tolima. Este tipo de inversión y tanto la factibilidad técnica en el tema jurídico y técnico que usted expone, doctora Diana, es bien importante. Lo mismo el análisis que le hacíamos de los más de 28.500 millones que irá también a infraestructura en acabar las obras en colegios e instituciones educativas del departamento. Nosotros solo tenemos, dentro del análisis que le venimos haciendo y la socialización, una petición que creo que va en general a las diferentes secretarías que ingieren el marco de lo que sería la incorporación de los recursos que se vienen trabajando, y es poder que cada uno de ustedes nos presente un cronograma de acuerdo a lo que tienen previsto en la ejecución al 2026 dentro de lo que vamos a aprobar en la incorporación de los recursos que se presentan hoy en este proyecto de ordenanza. Esa es mi petición. Muchas gracias, doctora Diana y equipo de la Secretaría de Infraestructura. Listo, tiene la palabra la doctora Diana.
Bueno, muchas gracias. Con respecto a las solicitudes realizadas por los honorables diputados, la primera del diputado Esteban Duarte, la vía Espinal Suárez. La vía Espinal Suárez tiene un contrato de estudios y diseños con número 0534 de 2025. Contrato que ya finalizó su ejecución. En este momento está en ajustes de los diseños. El proyecto aún no está totalmente a fase 3, no ha ido a una planeación, está haciendo el curso de un proyecto para llevar a fase 3 más de esta magnitud, que son más de 14.000 millones de pesos. Pero sí se sacó un contrato, sí se ejecutó la consultoría para llevar a la entrega de los diseños. Aún no está recibido al 100%, pero el proyecto sí se ha trabajado y está continuando su trámite para ser viabilizado y posteriormente revisar el tema que tú mencionaste de los recursos para su ejecución, pero a hoy no está viabilizado, diputado. Frente a lo que menciona el diputado Reyes, hoy estamos presentando la solicitud de incorporación solamente de la Secretaría de Infraestructura por un valor de 108.189.615. Los recursos restantes para la suma de 140.137.939 del total de la ordenanza son de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de la Secretaría de Educación, que de manera posterior realizarán su exposición. El diputado Bryan, sí, diputado, con mucho gusto. Ya, digamos, nosotros consolidamos un cronograma de desembolso de los recursos del empréstito. Hay un cronograma de la ejecución de la obra que se materializa en el momento de su acta de inicio y ahí se corre el cronograma. Podríamos aportarle las dos cosas. Tenemos el cronograma de desembolsos sumado a un cronograma en meses o en semanas, que es la ejecución de cada una de las obras. Pero hasta tanto no se inicia, pues uno no empieza a correr el cronograma. Claro que sí. No tengo más, se le hará llegar por escrito al diputado y a los demás diputados. Bueno, ok. Villahermosa y Armero, como les comenté, surtió una reformulación en cuanto al tema del tipo de gas a suministrar. Se estructuró nuevamente todo el proyecto y se viabilizó Villahermosa el 5 de diciembre. ¿En qué estado está hoy? Está en actualización de precios y haciendo el proceso administrativo que lleva, que es el crédito ante Findeter, el registro ante la Contraloría, la solicitud de CDP después de aprobado el ingreso, la incorporación de recursos por parte de ustedes y continuar su ejecución. Lo que menciono es que el proyecto no se va a retirar, no se va a ir el recurso para otro lado, simplemente surtió esa reformulación en cuanto al tipo de gas. Ahí va el proyecto, estamos haciéndole seguimiento y continuará su ejecución. Tiene la palabra la diputada Carolina Mora. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos, honorables diputados. Buenos días para los funcionarios del gobierno departamental que hoy nos acompañan acá y para todas las personas que están en este momento acá en el recinto. Secretaria, digamos que uno revisa cuando llega un proyecto de ordenanza para su estudio, la exposición de motivos se convierte en la justificación de cómo y por qué se van a realizar X o Y movimientos, ¿cierto? Resulta que con el proyecto de ordenanza se pretende hacer la incorporación de unos recursos para poder dar ejecución a varios de los proyectos que hay en las diferentes secretarías conforme al empréstito que nosotros aprobamos el año pasado. Hay unas aclaraciones que quiero pedir el día de hoy y me gustaría que fueran para todas las secretarías que están, digamos, en proceso de socialización, y es que nosotros tenemos acá una incorporación que se dio el año pasado donde sumaba un valor de 121.000 millones. Ahora viene y entonces a la final dijeron, no, necesitamos 57.000. Y ahora viene una incorporación por 108.000. Yo reviso la justificación y la exposición de motivos y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿La Secretaría no pudo o no alcanzó a ejecutar los recursos provenientes del empréstito y tienen que volver a incorporarlos? ¿O es recurso que no se había ejecutado y lo van a incorporar al presupuesto de esta vigencia para su ejecución?
Lo digo porque nosotros el año pasado hicimos un llamado muy respetuoso para que la Secretaría de Infraestructura, que es la secretaría que más recursos tiene en el sentido de inversión, ya estamos obviamente en el tercer año de gobierno y necesitamos que nuestra gobernadora llegue con todas las inversiones que están trazadas y que las comunidades lo esperan. Pero en gran parte sabemos que nosotros como asamblea aprobamos el recurso, la gobernadora tiene toda la disposición, pero las secretarías ejecutoras tienen una gran responsabilidad a la hora de garantizar si se hacen o no los proyectos, si se invierten o no los recursos. No todo se lo podemos dejar a la gobernadora. Aquí quisiera saber ¿por qué no se ejecutó ese recurso y qué pasó? Porque estoy revisando las diapositivas del año pasado y veo incorporaciones y ahorita prácticamente los 121.000 del año pasado, que es el total de la incorporación de la Secretaría, veo que van a volver a incorporar 108.000. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Bueno, ¿qué pasó con el recurso? Esa es la explicación que nos gustaría y es lo que le pedíamos a la doctora Carol, porque ella es la Secretaría de Hacienda, pero cada secretaría de despacho sabe cómo está manejando sus recursos, qué les quedan pasivos exigibles, por qué no se ejecutó, independiente de que uno sabe que cada proyecto tiene 1000 situaciones, que se puede caer el proceso, que se puede no adjudicar, que se puede declarar desierta. Bueno, nosotros no sabemos internamente cómo funcionan cada una de las secretarías. Esa es la aclaración que nosotros quisiéramos conocer para que tengamos la claridad de qué estamos incorporando, el recurso nuevo, el recurso no ejecutado, porque ahí en la justificación dice, no, vamos a incorporar 108.000. Pero bueno, ¿qué pasó con el recurso? Sí, ya sabemos que dónde era empréstito, pero ¿qué pasó con el recurso? No se ejecutó, no se había incorporado, porque aquí ya hemos aprobado 2 incorporaciones. Entonces, es la claridad que queremos tener nosotros acá en la Asamblea para poder efectivamente tener digamos, una fortaleza a la hora de justificar este proyecto. Hay un tema y es preguntar, no sé si la oficina jurídica vino alguien, como lo solicitamos ayer, señor secretario, para que también la oficina jurídica se nos sirva a certificar todo con la normatividad actual vigente, el objetivo y el cambio de la destinación de los recursos del empréstito para que nosotros también tengamos aquí una salvedad. Y también le pido al señor presidente que también desde la asamblea pues se haga el estudio para, digamos, evitar, digamos, ese tipo de comentarios frente a que de pronto no estamos aprobando proyectos que estén en marco de la ley, que yo sé que pues la gobernación tendrá su justificación también legal, así como su justificación técnica, y de esa manera nosotros podemos también como diputados tener la certeza jurídica frente a la toma de decisiones que se hacen acá en el recinto. Son esas 2 cosas, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Giovanni Molina. Bueno, aquí se hizo una exposición por parte de la Secretaria de Infraestructura, que es a quien le corresponde hoy este capítulo de socialización respecto a las obras que prácticamente en lo que tiene que ver con los recursos no se alcanzaron a comprometer, ¿no? Son vigencias futuras en su gran mayoría para iniciar los procesos contractuales y usted acaba de explicar una por una de las obras que aparecen acá dentro de la justificación de la incorporación de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, qué pasó con cada uno de los proyectos, como el de gasificación, en el caso de Villahermosa y Armero, que es un solo convenio, ya explicó qué sucedió con ese convenio y cada una de las vías también, cuándo se adjudicaron los procesos e interventorías o cuándo se piensan adjudicar, que es muy cerca a esta fecha y por eso es que es el momento de incorporar los recursos. Yo creo que como estamos haciendo un ejercicio que no te corresponde a ti, pero sí, presidente, estoy de acuerdo que como se está haciendo un ejercicio de socialización, sí es bueno escuchar a la dirección jurídica en el sentido de la aprobación que vamos a hacer de varios recursos del empréstito, porque pues aquí también se ha mencionado y la comunidad lo sabe, la opinión pública, que lo que nosotros aprobemos tiene que haber quedado no solamente justificado, sino también aprobado por la Asamblea Departamental.
Y el diputado Esteban hacía claridad, por ejemplo, como antes aparecían 105.000 millones de vías, ahora aparecen 121.000 millones. En ese sentido es bueno escuchar la justificación, creo que lo decía la diputada Carolina Mora, si eso tiene que pasar por la Asamblea o no para dejar una claridad y que sea la oficina jurídica la que explique precisamente el tema de esta aprobación de estos recursos que vamos a hacer. El resto, pues, es un espíritu de una ordenanza de la cual nosotros tenemos facultades para entregar, que es la incorporación, para aprobar, no hay ningún problema. En su gran mayoría de obras que, como lo mencioné, ya se habían aprobado en proyectos entre octubre, noviembre y septiembre, creería yo, pero sí aclarar estas dudas para seguir avanzando en cada una de las socializaciones del proyecto. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Tocora. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra. No, muy puntual porque solamente es una duda que de pronto no le presté mucha atención o no me, de pronto no entendí de manera pertinente. Su merced nos puede, lo que pasa es que en la lógica de poder decantar y saber cómo ha sido un poco la trazabilidad de estos recursos, me remonto al 29 de enero del 2025, una sesión extraordinaria que se celebra justo en ese día donde tenemos la posibilidad de entender la ejecución de dichas obras y se presentaba un documento por parte de la Secretaría de Planeación firmado por Guillermo Augusto Vallejo, en su momento secretario de Hacienda, y la doctora Patricia Montaña, Secretaría de Planeación y TICS, donde tenía justamente los mismos proyectos, pero hay uno que no concuerda. Cuando encontramos el tema directamente vinculado a la Secretaría de Infraestructura, se habla de 105.000 millones de pesos y habla de la placa huella Chaparral, donde en un momento inicial se hablaba de 12.000 millones de pesos, hoy son 4.000. Esa es la, digamos, como la que me genera alguna duda, la modificación pasar de 4.000 a 12.000, no, y es exactamente el mismo proyecto. Proyecto placa huella Chaparral, tercer orden, proyecto de huellas, así fue presentado en un momento inicial y era por 12.000 millones de pesos. Hoy tan solo se muestra una designación, un valor asignado por 4.000 y también un valor comprometido por los mismos. Su merced ya nos ha dado explicaciones justamente de otras realidades, pero esa, digamos, me gustaría tenerla un poco más clara, cuál fue la modificación y dónde nace, porque una cosa es lo que aprobamos en un momento determinado y otra cosa es lo que nos está llegando el día de hoy. También el tema de la gasificación, pues también analizándolo justo en ese momento, también se hablaba de la gasificación domiciliaria en Coello y hoy no viene Coello dentro de los mismos, pues lo que trato de releer y buscar y analizar, y encontramos Fala, Nataco, Rovira, Villahermosa, Armero, Leria, San Antonio, Guamo, Villarrica, Anzoátegui. Se mantienen los valores, sí, pero no aparece Coello, y eso pues me empieza a generar pues algunas dudas de cómo se ha venido modificando seguramente algunos de los valores, o usted hoy en día nos hace la claridad. ¿Y por qué? Porque todos concuerdan en su gran mayoría, digamos, obviamente hay unos ajustes, entonces de 2.000 pasó reducciones muy significativas, digamos, de 2.000 a 1.800, pues obviamente eso hace parte, digamos, de la planeación, de 7.800 a 7.200, pero hay una que, digamos, una desaparece totalmente, y en el caso de la placa huella de Chaparral, pues la reducción sí es significativa, es de 2/3 partes, pasar de 12.000 a 4.000, pues ahí sí me genera un poco de duda frente a esa realidad. Había otro de los municipios, muy seguramente su merced le va a poder hacer lectura a lo que en su momento nos habían informado. Y pues obviamente el tema de Espinal, Suárez, que ya el día de ayer tuvimos la posibilidad de conversarlo, de 15.000, pues ya hoy tiene una nueva realidad. La vía, creo que esa es más que todo la que me genera la duda, y es el tema de Chaparral, porque hubo un cambio significativo, pasar de 4.000 a 12.000. Eso es. Muchas gracias. Gracias, diputado Tocora. Con relación a este proyecto, pues es relativo de que en todo estudio y proyecto
hay complejidades. Siempre, por la experiencia que yo tuve ahí en infraestructura, casi siempre se presentan inconvenientes cuando se realizan estudios y diseños. Y es una odisea, créame, el poder sacar adelante esos estudios y diseños porque pues siempre es complejo a nivel de todos y cada uno de los componentes que presentan a nivel vial los estudios y diseños. Pero yo me acuerdo que nosotros acá, en su momento, hemos aprobado traslados presupuestales. Y fuera de traslados presupuestales, pues hoy estamos estudiando en esta socialización el tema que tiene que ver con la incorporación de recursos. Tenemos varios proyectos que aquí en la justificación nos explican de esos proyectos macro que en infraestructura tenemos. Por ejemplo, el proyecto de acuerdo al BIPIN, Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Vial y Puentes, en el departamento del Tolima, hay unas actividades y unas metas a las cuales se tiene que entrar a cumplir en el plan de desarrollo. Pero con la complejidad de los proyectos, pues hay que hacer unos ajustes. Claro, al comienzo se habla de un presupuesto y es un tema en el cual, como dice la palabra, se prevé un dinero, un recurso, un presupuesto para poder ejecutar una obra. Pero la finalidad de los estudios y diseños, yo siempre lo he dicho, es el presupuesto que nos da ese estudio y diseño. Y ese presupuesto que se contrata o puede dar más de lo que se presupuesta o menos, de acuerdo a la situación económica del momento y de acuerdo a la situación económica del país. Por eso se ve la necesidad de apoyar estas iniciativas para poder sacar adelante todas y cada una de las metas plasmadas en el plan de desarrollo, como pasa en el tema del gas, que también es la misma situación, y en el tema de educación. Por eso ahí en la justificación y en el estudio que se hace a nivel de cada secretaría, pues nos están explicando todas y cada una de las situaciones que se vienen presentando y los inconvenientes que se vienen dando en todos y cada uno de los proyectos. Pero sí es bueno, doctora Andiana, tener presente, como lo decía el diputado Esteban, de que hay unas vías en el cual se mencionaron al comienzo, como la vía Espinal Suárez, sabiendo que pues aquí somos 4 diputados de este municipio del Espinal y vemos importante que logremos dentro de este plan de desarrollo, que son 4 años y todavía nos falta 1 año para terminar, que podamos cumplir con esta meta de esta vía que tanto lo necesita y más aún, que es de impacto y es importante porque es la vía en la cual cada año se hacen las fiestas del San Pedro en nuestro municipio del Espinal y por ahí transitan todo el territorio nacional de Colombia. Pero de lo contrario, ingeniera Diana, pues la explicación ha sido clara. Seguiremos avanzando con esta socialización. Todas las inquietudes que han presentado los diputados, posteriormente las entregará por escrito, ahí ya cada uno las anota para continuar y ya mañana seguiremos con la socialización ya en el tema de educación y ya cuando nos acerquemos al estudio de la comisión, pues es importante que haga presencia las secretarías con la Secretaría de Hacienda y con la jurídica para que se aclaren todas las dudas pertinentes habidas por haber en esta Duma departamental. Secretario, sírvase con el siguiente punto. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde a proposiciones y varios. Como no hay proposiciones y varios, siendo las 7:50 del día 3 de febrero del 2026, se da por terminar la sesión convocada para el día de hoy.